Carolina Cortés y soy monitora del taller de técnicas de grabado y estampado del Centro Cultural Alcalde Juan Estay de Puente Alto. En esta primera sesión vamos a conocer las herramientas y materiales que se utilizan en algunas de las técnicas del grabado y también revisaremos las posibilidades de aplicación en distintos soportes de impresión para el grabado. Y por último, vamos a realizar un ejercicio de aplicación con la técnica del stencil a través del estarcido de imágenes con esponja o rodillo para la aplicación de las tintas. Eso. Bien, el concepto de grabado tiene relación con el trazado, la impresión y reproducción sobre papel o tela que se obtiene a través de la aplicación de distintos tipos de tinta sobre los relieves que se han creado en una superficie. Y este material o esta superficie, que posteriormente se llama matriz, puede ser de madera, de metal, piedra o linóleo. Ahora, por ejemplo, en este caso tenemos un taco de silografía, que es una de las técnicas del grabado. Y, por ejemplo, bueno, esta es la matriz y acá podemos ver una copia del grabado completo, ¿no es cierto? Este es un multitaco, es el resultado de una silografía multitaco, en donde por lo tanto acá esta matriz que yo les he presentado correspondería al tono de color negro, que sería la última capa que se incluye en esta obra final. ¿Ya? Ahora en este grabado se han utilizado 4 planchas, una por cada color, una para el rojo, una para el azul, una para el amarillo y posteriormente y finalmente la del negro, que es esta matriz. Bien, en este caso hay algunas herramientas que se han empleado aquí, que son esencialmente las gubias, que son unos cuchillos que tienen distintas formas. Por ejemplo, tienen distintas bordes, que son unas cuchillas especiales, ¿verdad?, de acero. Por ejemplo, esta es una curva más pequeña que te produce o te permite realizar distintas incisiones en la matriz, en este caso en la madera, ¿verdad? Esta es un corte en V. Esta también es, bueno, esta es similar, solo que son distintas marcas. Pero estas son las herramientas esenciales para el trabajo de la técnica en relieve, que dentro de eso estaría el grabado en madera, la silografía, y también dentro de esta técnica de relieve está el linóleo. Por ejemplo, los trabajos más conocidos que se han utilizado en esta técnica es el timbre. Este es el linóleo. Bien. Y bueno, aquí también se pueden utilizar este tipo de gubia o cuchillos más finos, como por ejemplo el bisturí. También es otra herramienta que se utiliza en el grabado y en algunas técnicas de recorte, como el stencil, que es uno de los ejercicios que nosotros vamos a desarrollar al final de esta sesión. ¿Sí? Bueno, el timbre es un sistema de aplicación bastante común y conocido, en donde se utiliza principalmente el tampón, ¿verdad?, las tintas, la tinta, el tampón y bueno, el grabado mismo, que sería el linóleo en este caso particular del timbre. Y luego el soporte que va a recibir esta imagen puede ser sobre papel o sobre género u otro elemento que tú desees para practicar, porque finalmente el grabado se trata siempre de ir
investigando y de ir explorando diversos soportes de aplicación de las distintas técnicas. En este taller lo que nosotros esencialmente vamos a utilizar y vamos a trabajar es inicialmente el grabado, o una de las técnicas de grabado que tiene que ver con los recortes, que sería una introducción a la serigrafía, que es una técnica que vamos a aprender al final del curso. Y bueno, como ya hemos dicho, la técnica del relieve estaría la madera, ¿no es cierto?, el grabado en madera, que es la silografía. Luego estaría el linóleo, que serían las creaciones de timbres. Otra clasificación del grabado son las técnicas de incisión, que dentro de eso están el grabado en agua fuerte, el grabado a tinta, en agua tinta, perdón, el grabado con buril y el grabado a punta seca. Para eso tengo algunos ejemplos que mostrarte. Por ejemplo, esta es una plantilla, una matriz, perdón, de metal, ¿no es cierto?, en donde se ha hecho un diseño. Fíjate, es bien delgadita, y en este caso lo que se ha realizado es trabajar para poder hacer la imagen, para poder crear esta imagen. Lo que se ha hecho es trabajar principalmente con esta otra herramienta, que es un punzón. Bien, este punzón nos va a permitir dibujar sobre esta plancha de metal. Esencialmente el punzón se utiliza en el metal, ya sea este tipo de metal o el cobre, que también puede ser una alternativa de trabajo. Y entonces este es el punzón que nos va a permitir reemplazar en este caso el lápiz. Bien, en este caso, en este grabado, lo que aquí se realizó fue rayar esta zona con el punzón, muchas veces, ¿verdad?, toda esta zona, que son las zonas de sombra, por decirlo así. Y acá se realizaron solamente el perfil de estas figuras con una presión un poco más suave que el resto. Y luego, una vez que ya se tenía todo este trabajo completo, el diseño completo, se trabaja con otros elementos como el ácido, que es lo que va a permitir que el metal comience a carcomerse, ¿verdad? Y lo que posteriormente nos va a permitir generar zonas de sombra mucho más compactas, ¿verdad? Aquí en esta zona, por ejemplo, en donde la tinta va a quedar completamente en esta superficie, y después, para hacer la reproducción, el resultado de este grabado será solamente zonas de luz y sombra. En este caso, aquí solamente en estas incisiones es donde va a ingresar la tinta. Lo mismo aquí en este espacio, que son zonas más amplias, pero en el caso de estas incisiones más pequeñas es en donde ingresa justamente la tinta aquí en esas líneas. Además de estas técnicas de incisión, ya hemos visto el relieve, que está la silografía, el grabado en madera, el linóleo en el caso del timbre, un ejemplo de una técnica de incisión que sería el grabado en metal. Está también el grabado con las técnicas de recorte. Bien, y en ese caso tenemos algunos ejemplos acá. Tengo este ejemplo que voy a mostrarte, que es una silografía en papel. Aquí también estamos hablando, como mencioné en el caso de la silografía en el multitaco, como este, ¿verdad?, en donde hay varios colores. En la silografía, como es una técnica de recorte, también se utilizan distintas matrices. Las matrices son distintas a las de madera, ¿verdad?, distintas al linóleo. Se utilizan principalmente aquí pantallas, que son bastidores con una tela, que puede ser un velo italiano, que es una alternativa más económica, y luego de un proceso fotográfico se hace el traspaso de las imágenes originales, y dependiendo de la cantidad de colores que vaya a tener tu imagen final o tu obra, es la cantidad de matrices o de bastidores que tú debieras crear, y para cada color se produce una matriz diferente. Bien.
Ahora hay otra forma también de aplicar la serigrafía. Por ejemplo, además de hacer la serigrafía en papel, podemos hacer o aplicar más bien la serigrafía en género, y en este caso un elemento utilitario, ¿verdad? Que sería, por ejemplo, esta bolsa. Y aquí, claro, esta es solamente una matriz, una pantalla la que se ha utilizado para hacer el desarrollo de esta serigrafía. Solamente un color. Bien, siguiendo con la técnica de la serigrafía, tengo otros dos ejemplos que mostrarte. En este caso se tratan de libretas, ¿verdad? Con costura tipo japonesa. Esta es una serigrafía que se ha aplicado, es una textura, ¿verdad? Que se ha aplicado sobre este papel, que luego es la portada de mi libreta. ¿Te fijas? Es un papel un poco tornasol, ¿verdad? Perlado. Y el color de la serigrafía, en este caso de la trama, es la anaranjada. Ese es un ejemplo, en papel también, y otra serigrafía que es otra libreta, otro modelo, una libreta diferente, con otro tipo de costura, pero finalmente es la aplicación a otro elemento, y en este caso fíjate que la serigrafía es esta, y está aplicada sobre el género que luego ha sido utilizado para desarrollar la portada de esta libreta. Aquí tenemos dos ejemplos de aplicaciones de serigrafía en dos productos. Ahora, dentro de las técnicas de grabado y estampado, existe también otra forma de desarrollar la reproducción de imágenes, que es a través de plancha. Bien, estos, por ejemplo, son diseños que se han creado con distintas gamas de color y luego han sido transferidas a este soporte, que es una bolsa de TNT. Y fíjate que el color es bastante luminoso, son diseños que han quedado bastante definidos. Es una muy buena técnica de reproducción de imagen y de aplicación en distintos soportes utilitarios, como por ejemplo este, que es una bolsa de TNT, que son bien comunes en este tiempo. Esta técnica es una técnica de estampación por sublimación. Ese es el nombre específico, en donde se utiliza temperatura con una plancha por una cantidad de segundos y a una temperatura definida. Se hace el traspaso de esta imagen. Para desarrollar este tipo de técnica es necesario tener, además, contar con el equipo especializado, en este caso que sería la plancha de sublimación, y además tener un equipo computacional, el computador, ¿verdad? La impresora, que también debiera ser una impresora especial, que es para sublimación, ¿verdad? Tintas de sublimación, es todo distinto, no es como la tinta habitual que uno utiliza para hacer impresiones en papel tradicional me refiero, sino que se utiliza un papel distinto también, una tinta especial, y además el equipo necesario, que sería en este caso la plancha de sublimación para hacer este traspaso de imagen. ¿Sí? El primer ejercicio que vamos a desarrollar es una técnica de estampado que se llama stencil. Es una técnica que se utiliza en el arte urbano, en el arte callejero. Principalmente tiene una temática más política o de crítica social. Es que más bien eso es lo que se logra apreciar en los lugares en donde se han desarrollado este tipo de expresión, en conjunto con, ¿verdad? Con el graffiti, por ejemplo, el muralismo. Es bien habitual verlos comunión estas técnicas de arte urbano.
este caso particular, este ejemplo, es una estampación con stencil, con plantillas, en donde se han utilizado diversas plantillas para dar las distintas tonalidades a esta figura. ¿Sí? Y mira, por ejemplo, acá tengo otro elemento que es otra plantilla, ¿no es cierto?, que está desarrollada, bueno, claro, es una figura más simple, es una figura modular y está desarrollada en una radiografía. Tú puedes usar radiografía o mica. La mica es más delgada, por lo tanto es más fácil cortar. Hay radiografías, plantillas de radiografía que son un poco más gruesas para trabajar, pero sirven de igual forma. Ahora, para desarrollar este trabajo, ¿qué es lo que necesitamos como materiales? Sería una regla metálica ideal, plumón, puede ser este plumón Sharpie, o también puede ser un tiralínea un poco más grueso, en este caso es un 0,7. Podemos también incorporar un rodillo de esponja o una esponja. Los cuchillos, que son imprescindibles para desarrollar el trabajo. Los cuchillos. Obviamente también necesitamos tener tinta. Podemos usar, para poder desarrollar el stencil, acrílicos. Podemos utilizar témpera, tinta china. Acuarela no lo recomiendo, pero también podría ser una alternativa en el caso que no tengas algunas de estos pigmentos, de estos materiales. Entonces tenemos las esponjas, los lápices, la regla, nuestras tintas, los cuchillos. Recuerda que también existe el bisturí, un bisturí especializado, más resistente, ¿verdad? Y bueno, también está este tipo que tiene una variedad de cuchillos y te permite generar distintos cortes también, o más bien precisar en algunos cortes. Es necesario tener la mica o la radiografía, si es que tienes, pero en este caso voy a trabajar con una mica. Y obviamente lo que necesitamos también es el soporte en donde vamos a realizar nuestro stencil. En mi caso, yo voy a utilizar la portada de esta libreta, que es una libreta que utilizaré para el taller de grabado. En tu caso, como nosotros ya nos hemos visto, recuerda que te regalé hace un par de semanas atrás unas telas teñidas. Fíjate, en este caso yo me quedé con este ejemplo. Lo ideal es que tú realices tu stencil. Tú ya tienes pensada tu temática, fue un trabajo que ya hemos conversado. Recuerda que la propuesta temática fue la contingencia de la crisis social que se vive en nuestro país. Y ahí ya avances de ese trabajo, el desarrollo de esas creaciones ya estaba avanzado la última vez que nos vimos. Y bueno, idealmente que tú puedas producir tu stencil y luego realizarlo y estamparlo más bien en el género que te regalé. Recuerda que lo vamos a utilizar como un parche, ¿sí? Lo que yo voy a hacer ahora para guiarte un poco en el proceso de la creación del stencil y tener en cuenta el tipo de corte, las pestañas que debieran quedar para poder dejar algunas zonas en blanco, ¿no es cierto?, de este estampado. Yo lo voy a hacer no con la misma temática que te he propuesto, sino que voy a hacerlo con otro diseño, que es un diseño que yo ya tengo más o menos definido, que más bien trabajo en tipografía, y en el lugar, en el soporte en donde yo voy a realizar
Esta técnica será en esta portada de la libreta. Posteriormente podríamos revisar también este tipo de costura. Si tú quisieras aprender a hacerla, yo te puedo enseñar a hacer la costura, que es bien simple, y para que cada uno también pueda crear y desarrollar su libreta para este taller o para otro. ¿Sí? Antes de empezar con el ejercicio propiamente tal, te quiero mostrar estas figuras que son recortes, son figuras de recorte de la cultura china. Y bueno, te invito a que puedas también buscar información sobre el teatro de sombras chinas, en donde se utilizan mucho las figuras de recorte, no con la aplicación que en este momento estamos desarrollando en el taller, sino que más bien tiene un carácter de representación escénica. ¿Sí? Mira, fíjate, ahora obviamente es difícil que esto se haya podido realizar con bisturí por la calidad del corte y la precisión, pero ahora ya hay máquinas sofisticadas para poder desarrollar estas figuras de recorte. Pero en el fondo es eso, te muestro estos ejemplos con la intención de que busques información, te alimentes de imágenes, veas el teatro de sombras chino, en donde se utiliza esta técnica de recorte. Mira, aquí hay otro ejemplo más. Bueno, el ejercicio. Lo que voy a desarrollar ahora es trabajar con una tipografía que seleccioné. Tengo la mica para trabajar, el lápiz inicialmente, el Sharpie, y el soporte en donde voy a desarrollar mi estampado. Lo primero que hice fue tener una referencia del espacio que tengo para poder trabajar, y en este caso lo que hice fue recortar la mica más o menos un poquito más grande del formato de la libreta, de la portada de la libreta, y además la marqué. Fíjate que hice las marcas con el tiralínea para tener definido el espacio que tengo para poder cortar, ¿verdad? Y para poder hacer el diseño y recortar. Lo que voy a hacer primero es configurar la palabra grabado. Bien, entonces lo que voy a hacer es, lo voy a estampar en posición horizontal. Entonces lo que hago, ya tengo la tipografía seleccionada, voy a apoyarme en el salvacorte, que es esta superficie verde, que es ideal para trabajar con recortes, porque si no dañas la superficie de tu mesa. Ok, fíjate, lo que voy a hacer es utilizar toda esta figura para poder realizar el estampado, el stencil. Entonces lo que voy a hacer es marcar solamente el contorno de esta figura, y luego voy a seguir acá, aquí y en esta línea vertical, ¿sí?
Ahora voy a marcar esta figura triangular y luego la de abajo para formar la letra G. Y voy a dejar un espacio, no voy a considerar esa sombra de la tipografía. Y de esta otra figura haré lo mismo para dejar esta pestaña entre estos dos elementos. Ahí ya tengo mi primera letra. ¿Y se logra ver mejor? ¿Ves? Bien. Voy a seguir hasta llegar a una próxima letra que te quiero explicar un detalle importante a considerar respecto a las pestañas que se refiere a la letra O. Mira, ya tengo casi toda la palabra traspasada, fíjate, en el formato horizontal. Solamente me falta una letra que es la que te quiero explicar para poder dejar ese elemento al centro. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Para que la tinta, porque todos estos espacios, ¿verdad? Son espacios que yo voy a recortar, por lo tanto ese es el espacio hueco en donde se va a traspasar la tinta a la superficie. Por lo tanto, aquí en este caso en la O también va a ocurrir lo mismo, pero si yo recorto todo esto va a desaparecer la figura interior y va a quedar un gran elemento circular. Y lo que yo quiero es conservar este elemento del centro. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mira, voy a hacerle pestañas a este triángulo, que son las que se van a firmar a la mica general, ¿verdad? A la plantilla. Y aquí voy a marcar esa zona. Y luego la zona del círculo más grande. ¿Sí? Entonces cuando recorte, voy a recortar solamente esta superficie y me va a quedar este triángulo pegado a la plantilla. No va a salir, ¿verdad? Y nos va a quedar ese elemento en el fondo. Ahora lo que nos queda es comenzar a trabajar el recorte con el bisturí. Y esto sí hay que hacerlo con mucha precaución. Recuerda que el bisturí es una cuchilla bien filosa, por lo tanto hay que tener harta precaución al recortar. Yo voy a comenzar con esta y al finalizar te muestro cómo va a quedar el vaciado de esta plantilla. Mira, ya tengo la plantilla con sus recortes respectivos de la tipografía y ahora nos queda solamente hacer el proceso de estampado. Para esto yo he seleccionado el azul de manganeso y el blanco para darle los colores a mi portada. Entonces lo que hago es ubicar la plantilla, centrarla. También te puedes apoyar con una cinta de papel adhesiva o masking tape. Para que tu plantilla no se mueva. O si quisieras también, por ejemplo, proteger una parte del elemento que tú vas a estampar, en este caso, por ejemplo, aquí, para no pasar a la madera del lomo de mi libreta. Bien, entonces con la esponja
lo que hago es entintarla, ¿verdad? Y luego hacer presión en la plantilla. Tú puedes ir variando de color, poner más de un tono o 3. La idea es que vayas experimentando con la aplicación del color también. No arrastres la esponja sobre la plantilla porque puede ocurrir que la tinta se pase a la superficie que no queremos que ocurra y que no quede bien definida la figura que estamos traspasando. Entonces la idea siempre es realizar este tipo de movimiento para hacer el stencil. En este caso, ahora, por ejemplo, el stencil que se desarrolla en el arte urbano se utiliza con spray. Ahí ya tengo mi traspaso de imagen y voy a aplicar en algunos sectores otro color, en este caso el amarillo limón. Bien, vamos a revisar cómo ha quedado esta imagen, este traspaso de imagen. ¿Ves? Esa es la idea del traspaso de imagen con stencil. Ese es el resultado o uno de los resultados que tú puedes lograr con esta técnica. Ahora te invito a desarrollar tu stencil. Recuerda que el trabajo propuesto es desarrollar un estampado stencil en un género que te regalé hace un par de semanas atrás, con la idea de poder desarrollar un parche. Antes de realizarlo en género, te recomiendo probar en distintas superficies de papel de distinto grosor. Puede ser cartón forrado, cartón piedra,
papel hilado, de aquel papel que se utiliza que se usa en las hojas de blog, y para posteriormente comenzar a trabajar sobre el género. Idealmente es que la tinta no la diluyas, sino que la utilices idealmente como viene en el pomo en este caso, sin agua, porque por ejemplo en el caso del papel, lo que suele ocurrir con la humedad es que se empieza a hinchar el papel, se empieza a doblar, ¿sí? Porque son en general papeles que no resisten agua, que no resisten humedad, a excepción del papel de acuarela. Entonces te recomiendo que las pruebas que tú realices antes de pasar al género, lo realices directamente con la aplicación de la tinta o del acrílico en este caso, o de tinta de género, directamente del tubo o del pomo. Y para la aplicación en género, exactamente igual, la misma precaución directamente del pomo, y protege la superficie. En el caso del género, si tú diluyes la tinta en agua, te va a quedar esparcida por todos lados en el género, por lo tanto no nos va a resultar la técnica, que en el fondo es definir, ¿no es cierto?, a través de esta plantilla, definir las zonas de nuestro diseño, o en este caso de la tipografía, ¿verdad? Entonces te recomiendo eso, hacerlo directamente desde el tubo de la tinta. Pues bien, como ya hemos visto, hemos conocido algunas herramientas y materiales más comunes que se utilizan en algunas de las técnicas de grabado. Hemos visto también las posibilidades de aplicación sobre distintos soportes, sobre género, sobre TNT, papel. Los tipos de grabados también lo hemos analizado superficialmente. Las técnicas en relieve, como la madera en silografía, o el linóleo en el caso del timbre, las técnicas de incisión como el grabado en agua fuerte, agua tinta o grabado en punta seca, que son aquellas que se utilizan metales como el cobre, y las técnicas de recorte, que sería la serigrafía, como una técnica que vamos a analizar posteriormente. Hay otra técnica que es una técnica de superficies, que es aquella que se realiza sobre piedra y se llama litografía. Te invito a buscar información sobre esa técnica, que también tiene unos resultados visuales bastante atractivos. Busca también información sobre distintos grabadores, por ejemplo Rembrandt, Edvard Munch, en Chile Santos Chávez, Hermosilla. Busca información, aliméntate de imágenes para que posteriormente tengas material para hacer referencia en tus obras, en tus propias creaciones, o a destruir la obra de un artista que te haya llamado la atención. Eso por ahora, y bueno, nos vemos en la siguiente sesión, la segunda sesión. Que esté muy bien. A cuidarse.